Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que van a heredar? ¿Qué van a heredar? El reino. ¿Y ese reino cómo está? Fuerte. Preparado, aleluya. Diga conmigo, hay un reino preparado. Amén. Vea, el 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, léalo conmigo fuerte: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. En esta tarde le estaré predicando bajo el tema La cosecha llegará. ¿Lo dice conmigo? La cosecha llegará. Aquí encontramos un pasaje pero muy que la gente lo sabe, muy mencionado, porque lo que más resalta de este pasaje, ¿cuál es? Que me vistes desnudo y me cubriste, me vistes hambriento y me vistes de comer, me vistes sediento y me vistes de beber. Pero hay una que a veces no vemos y es la de me vistes en la cárcel y me fuiste a visitar, viniste a mí. ¿Cuando estaba dónde? A la cárcel. Dígame, en la cárcel, ¿qué clase de gente está? Póngase a pensar en eso. ¿Qué clase de gente hay en la cárcel? Y él está diciendo, cuando viniste a verme en la cárcel, viniste a verme a mí. Cuando me vistes, nosotros creo que el más común, el más mencionado es el de tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuántos de nosotros, levante la mano, ha visto a alguien en la esquina de una calle pidiendo de comer y usted le ha dado un taco o le ha dado algo? La mayoría. Amén. Eso es algo que lo hacemos de beber. Enfermo, ¿cuántas veces ha estado alguien enfermo y tú le has dado una visita o le has hecho una llamada telefónica? Levante la mano. El de la cárcel, ¿cuántos han podido tener oportunidad de visitar a alguien en la cárcel? Amén. Entonces, cuando vemos esto, sabemos que, diga conmigo, hay una recompensa. Esa recompensa nosotros tenemos que entender que solamente la va a poder recibir. Mire que cuando está hablando esta palabra Jesús dice, porque cuando me vistes así, 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 y dice, los que preguntaron no son cualquier persona, dice, los justos le preguntaron. Vea bien lo que dice el versículo 40, vea el 40 por favor, perdón, el 37, ¿lo puede ver ahí? ¿Qué dice? Entonces los justos le responderán diciendo, fíjese, son los justos los que están ahí. Y ellos dicen, ¿en qué momento, Señor? ¿Cuántos de aquí hay justos? ¿Cuántos justos hay en esta casa? ¿Cuántos justos hay? ¿Sabe por qué? Es gracias a Jesucristo. Por Cristo usted y yo podemos ser llamados justos. Amén. Ahora, váyase en 2 Corintios 9:6. Teniendo presente que hay momentos en nuestra vida que llegamos a hacer cosas por nuestro prójimo que a veces no medimos, no tenemos presente, no se nos alcanza a pensar que cuando nosotros hacemos algo con el prójimo vamos a ser recompensados. Tanto hagamos lo bueno como hagamos lo malo. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, Proverbios nos da un consejo tremendo y dice que si tú miras a tu hermano que está pasando por una tribulación o por una situación difícil, ten cuidado de mantener tu boca cerrada, porque no vaya a ser que el Señor se vaya a poner enojado o molesto contigo
porque tú estás criticando por la tribulación que tu hermano está pasando. ¿Cuántos sabemos que hay veces, dijera uno en términos vulgares, se nos voltea la tortilla? A veces vemos a usted tan fácil para poder decir, pero después cuando te toca a ti, se nos olvida que en un momento estuvimos con la mano levantada, ¿verdad que sí? Y dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y hay veces que no lo queremos reconocer, por eso es bien delicado. Dice el libro de Pedro, el que quiera tener días buenos, refrene su lengua de todo mal. Amén. Dice, porque así vas a poder vivir en paz. El jueves en la oración de intercesión orábamos una palabra fuerte que dice de la siguiente manera en la carta de Pedro. Dice, que la gracia y la paz me sean multiplicadas. ¿Cuánto necesitamos paz? ¿Cuánto queremos gracia? Y la palabra dice, multiplícalo, Señor. Y el jueves orábamos, aleluya, creyéndole, Señor, multiplica la gracia y la paz en mi vida, en mi familia, en mi casa. Y una de las maneras de mantener la paz del Señor en nuestras vidas es teniendo cuidado de nuestra lengua. Ahora, cuando se habla de hacer algo con el prójimo, no nada más es con la lengua, también se hacen cosas con las manos, también se hacen cosas con los pies, se hacen cosas con mucha manera, ¿correcto? Y cuando vemos nosotros la cosecha llegará, me gustaría invitarle a que le preste mucha atención. ¿Cuántos sabemos que la palabra del Señor es sabia? Amén. Si tú quieres sabiduría, hermano, créele, recibe la palabra de Dios, porque es ahí donde tú y yo, mire, nuestros ojos son iluminados. Es ahí donde uno cambia su manera de andar, de conducirse. Porque si tú y yo tenemos un estilo diferente, es gracias a la palabra de Dios. Amén. Vea qué dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice su palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente, también que segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. La palabra segar, la palabra cosechar, lo mismo, ¿sí? Si tú traes semillas ahorita y traes 10 semillas y tú las pones todas en un pedacito, ¿cuánto cree que va a ser la cosecha? Ahí, ¿verdad? Pero si tú traes 100 semillas y tú plantas 100 semillas, pues ¿cómo crees que va a ser la siega? Si tú traes 500 semillas y plantas 500 semillas, ¿cómo crees que va a ser la cosecha? Si tú traes 1000 semillas y plantas 1000 semillas, ¿cómo crees que va a ser su cosecha? Aleluya. Si lo ponemos en lo espiritual, cuando nosotros esperamos una cosecha, hay cosechas que las vamos a ver con nuestros ojos aquí en la tierra, pero va a haber cosecha que se va a ver hasta que lleguemos delante de nuestro Dios. Como esto que vimos en el libro de Mateo, cuando está diciendo Jesús que va a llegar el día donde nos van a recompensar, porque dice, cuando tú lo hiciste, me lo estabas haciendo a mí. Ahí, hermano, va a ser grande la sorpresa, porque hay momentos en que tú y yo hacemos algo y yo no me estoy refiriendo, y no se vaya a ir usted nada más por el área monetaria, no. Porque vamos a abarcar desde el área monetaria hasta todo lo que hace aún la lengua en nuestras manos y todo lo demás, ¿correcto? Entonces, hay cosecha que vamos a recibir recompensa aquí en la tierra, pero va a haber otro tipo de cosecha que va a ser hasta que lleguemos delante de Él. Dice amén. Yo le hice en 3 áreas cómo poder entender referente al área de la cosecha. Créanmelo, hermano, que si me voy tomando todo lo que dice la palabra de Dios referente a la cosecha, pudiéramos hasta tener hasta 3 domingos probablemente hablando de la cosecha, pero solamente me voy a abstener a hablar en el libro de Corintios, en el capítulo 9. Si usted tiene el tiempo de leer el capítulo 8 y capítulo 9, los dos están un poquito como que se parecen, ¿sí? Los dos están bien conectados y literalmente tomando en cuenta el contexto, lo que es en este versículo. Vea una vez más el versículo 6, por favor. ¿Lo tiene? Mire, el que siembra escasamente, si tú siembras poquito, entonces ¿cómo va a ser tu siega? Pues poquita. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tú tomas ese versículo, tú puedes sacar muchas conclusiones, pero para sacar conclusión tenemos que ver el contexto. ¿Por qué está diciendo la palabra ese versículo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Sabías tú que en la iglesia a mucha gente no le gusta que se hable de dinero?
En lo personal, a mí no me gusta hablar de dinero, es un tema que incomoda. Pero uno dice, bueno, ¿por qué incomoda? No tenemos que desviarnos, y más en el área, hermano, donde ahorita se ve mucho que las iglesias se usan mucho para negocio, ¿correcto? Se usan mucho, hermano, para otra cosa, menos para crecer y para llegar un día delante de la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que usa la iglesia con otros fines. Y el tema del área del dinero es un área muy delicada, pero, diga conmigo, pero, ¿cuántos sabemos que todos nosotros para tener comida es necesario tener dinero? Para que usted tenga un techo se requiere ¿qué? Para tener ropa se requiere, para que usted maneje su carro se requiere. Entonces hay áreas en las que a veces no quisiéramos tomarlas, pero las vamos a manejar. Y voy a decirle algo, nosotros no podemos creer que el pobre es pobre porque está en pecado. Eso es una doctrina errónea, porque, hermano, la palabra del Señor nos enseña. Ve a Job. Job fue un hombre que tenía en abundancia y Dios estaba con él. Dios estaba con él, pero llegó el día donde se quedó sin nada, perdió todo. Y le pregunto, ¿Dios estaba con Job? Ahí está la prueba más clara. Que aun cuando una persona no tenga nada, eso no significa, porque hay gente que dice, estará bajo maldición porque está pobre. Los hijos de Dios no tienen por qué padecer. Los hijos de Dios no deben de ser pobres, hermano. Ve a Job. Job pasó una temporada difícil, pero ahí estaba Dios con él, amén. Pero también vemos el otro lado, que vemos a veces una persona muy próspera, entre comillas, y decimos, wow, como el Señor lo ha bendecido. Definitivamente Dios está con él, hermano. La persona anda en pecado, la persona anda adulterando, la persona anda por allá, y una apariencia que dice, es que Dios lo está bendiciendo. No se puede ver lo que se tiene, porque si está o no está. Más que nada tú y yo tenemos que saber de que si estamos bien delante de Dios, el Señor sabe cumplir su palabra cuando Él dice así: si tú buscas primero su reino, el Señor va a añadir todas las demás cosas. Aleluya. ¿Cuántos le creen a esa palabra? Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos le creen a la palabra que el Señor dice, mío es el oro y la plata? Amén. ¿Cuántos sabemos que dice, el que presta al pobre le está prestando a Jehová? El que ayuda al pobre, el Señor no lo va a desamparar. Hermano, hay que entender que sí hay recompensa cuando nosotros, ahora cuando tú, hermano, pasas temporadas buenas. ¿Cuántos de aquí han pasado por temporadas buenas? Gloria a Dios. ¿Cuántos han pasado por temporadas medias malitas? Pero verdad que Dios ha estado presente. Entonces, entender, hermano, que cuando se habla de una cosecha, no nada más en este pasaje del capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando así. Le voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo iba a ir a un lugar, a Grecia, iba a ir con unos hermanos, así como tú y como yo, a ir a levantar una ofrenda, que esa ofrenda se la iban a llevar a los hermanos de Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo manda por adelantado a unos hermanos y le dice, vayan y preparen a los hermanos y díganle que estoy próximo a llegar por la ofrenda, que ya tienen preparada. Dice, porque yo no quisiera, dice el apóstol Pablo, que cuando yo vaya a llegar, los hermanos se vayan a sentir presionados a dar, y que yo no quiero que lo vayan a dar por obligación, sino que ellos ya tienen preparado el corazón. Y cuando el apóstol Pablo empieza a decir esto es donde cae literalmente que estaba hablando de una ofrenda para ayudar a los hermanos. No se sabe si era en dinero, si era en grano, si era, yo no sé cómo, pero sí dice que era una ofrenda, y esa ofrenda iba a ser de beneficio a los hermanos de Macedonia. Ahora, veamos el primer punto, teniendo en cuenta cuando habla del versículo 6, que si siembras escasamente, segarás escasamente. Vea el primer punto y diga conmigo, condiciones para dar. ¿Otra vez? Hay muchas cosas que pudiéramos hablar en este punto, pero yo solamente le voy a mencionar 5. Vea lo que dice capítulo 8, versículo 12 de Corintios. ¿Lo tiene? Bueno, primero vea el 9.2, porque lo vamos a estar basando en el capítulo 9. Una de las condiciones para que nosotros demos,
basándonos en la iglesia que Pablo le está diciendo a Grecia. Me estoy basando solo en este capítulo. Vean el versículo 2, ¿lo tienen? Dijo Pablo, pues conozco vuestra buena voluntad. Hasta ahí. Una de las cualidades que debemos tener tú y yo es tener una buena voluntad al momento de dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos que dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer? Para cuando tú quieres hacer algo es porque cree lo que el Espíritu te está moviendo a hacerlo, ¿ok? Y mientras hablamos de estas condiciones para dar, no piense nada más en dinero, piense también en otras áreas. Dice amén. Cuando tú ayudas de otra manera, pero cuando tú, yo una vez platiqué con mi esposo porque esa palabra a mí me dio muy fuerte. Cuando yo empecé a darme cuenta que Dios nos empezaba a usar a mi esposo y yo en áreas muy personales con la gente, mi esposo y yo tuvimos que hacer una oración y dijimos de la siguiente manera: lo que nosotros hagamos por la gente, no vamos después a quejarnos. Si nosotros llegamos a darle raya a alguien, no voy a decir después, si viera cuánta gasolina me gastó, hermano. ¿Sí? No le voy a dejar quedarse en el techo de mi casa y decirle, si viera cuánto me salió del bill de la luz, nomás porque usted está aquí. ¿Por qué? Porque entendí lo siguiente: cuando tú haces algo, pero después te quejas, haz de cuenta que todo lo que hiciste lo tiraste a la basura. Porque el Señor no lo va a tomar. ¿Para qué vas a hacer algo, hermano, que no lo vas a hacer de buena voluntad? Y lo único que nos va a hacer tú creyendo que estás haciendo algo, pero en sí estás pecando delante de Dios, porque entra la murmuración. ¿Cuántos saben eso? Usted ha escuchado gente que después de que extiende la mano, después dice, ¿te la reclama al mes siguiente? Y le voy a decir, dígame qué se siente cuando después de que a usted le ayudan, se lo andan cobrando. Ah, pero acuérdese, hermana, bien que le cuide a sus niños. Pero acuérdese, hermano, cómo lo llevé a comer la otra ocasión. Hermano, esas cosas, dígame si estorban o no estorban. Sí, hermano, si usted lleva a comer a alguien, gloria a Dios, pero mire, hágalo de buena voluntad, porque no es bueno andar. Cuando nosotros en una ocasión extendimos la mano para una familia, le dije, aquí está, pero usted no tiene deuda con nosotros. No quiero que se sienta, es triste ver cuando la gente se siente comprada por alguien. Porque hay gente que cuando le dan la mano se siente un endeudado. Ve al hermano, a la hermana y uno dice, ay, es que como me ayudó la otra vez. No, hermano, sin compromiso. Dile al hermano enseguida, sin compromiso. Sin compromiso. No hay compromiso. Usted espere la recompensa de parte de Dios. Porque dijo Jesús, si tú vas a invitar o si tú le vas a dar y esperando algo a cambio, entonces no vale nada. Dice, hazlo con el que tú sabes que no te va a poder regresar el favor. Ese sí, hermano, porque no, pues vamos a hacerlo así. No, hermano, hay que entender algo. El apóstol Pablo dice, de la buena voluntad que hay en ustedes. Escuche en el capítulo 8, en el versículo 12. ¿Lo ve el versículo 12? Allá adelante, allá atrásito está. Hablando de la voluntad. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué es lo primero? No es cuánto tú tienes. Antes de estar considerando lo que tienes, primero la palabra aconseja. Primero fíjate de qué voluntad lo estás haciendo. ¿Se fijó? ¿Lo entendió o no lo entendió? Véalo, léalo conmigo el 12 una vez más. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, deténgase. ¿Qué tiene que ser primero? La voluntad. Mire entonces, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Lo primero es, hay gente que dice, bueno, pues si tengo, si lo tienes, pero el Señor dice, yo no quiero que te fijes en lo que tienes para dar. Primero quiero que te fijes en con qué voluntad lo vas a hacer. Dice amén. Segundo, otra condición es de generosidad. Si usted se fija en el versículo 5, capítulo 9, versículo 5, ahí mismo en Corintios, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero. Ese no es, hermano, ese no es. Es en el, sí, es ahí. Sí, léalo conmigo el 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros,
y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Mire, le está llamando generosidad a la ofrenda que van a dar. ¿Sabe qué dice el diccionario de una persona generosa? Escuche con atención. El diccionario dice que generoso es persona que le gusta dar de lo que tiene a los demás. Otra vez, generoso es una persona que le gusta dar de lo que tiene a los demás. Y eso lo hacemos más bíblico. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Cuando tú recibes algo, entonces tú lo puedes, ¿qué? Tú lo puedes dar porque tú has recibido algo, ¿correcto? Y el apóstol Pablo en el versículo 5 es lo que le mencionaba al principio, cuando el apóstol Pablo, antes de ir con los hermanos, mandó a otros hermanos por adelantado. Sí, dice, vayan, dice, y preparen a los hermanos. Y mire lo que dice aquí, después de la coma, al último del versículo 5, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Que Pablo, cuando llegara con los hermanos, no se fuera a notar que Pablo les estaba exigiendo la ayuda, sino que era algo generoso. Diga conmigo, generoso. ¿Cuántos saben que nunca va a funcionar cuando te están forzando a cuando es porque eres generoso? Y sabe que en las iglesias tristemente a veces se ve mucho eso. Hermano, eso es un robo, eso es algo, hermano, es una vergüenza, es un asco. Cuando hay gente, hermano, que ya no es porque eres generoso, sino es porque te están, ¿qué, hermano? Uy, ahí te están puchando y te mandan al infierno si no lo haces. Párense los de $1,000 aquí. Traigo $5. No, hermano, ni venga acá, allá los dan la puerta. Hermano, eso es tremendo. Y el que trae $1,000, pasa enseguida del hermano. ¿Cuánto vas a dar tú? Hermano, hay que entender esto. La generosidad es muy diferente a cuando sea por presión. ¿Entiende esto? Vea lo que dijo aquí. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Le voy a poner un ejemplo. Una persona generosa, basándonos en Éxodo capítulo 16, versículo 16, viene un ejemplo muy bueno. ¿Cuántos recuerdan el maná? La comida que Dios mandaba del cielo. La orden fue la siguiente, que cuando cayera el maná, iban a recoger de acuerdo a la cantidad de familia. Y dice la palabra, escuche, la familia juntaba lo que necesitaba. Cada uno tenía lo justo y lo necesario. Al que juntaba poquito, fíjese que no le faltaba. Y al que juntaba mucho, no le sobraba. Dice que era lo justo y lo necesario. Así dice Éxodo 16, hablando del maná. Una persona, hermano, generosa, tiene usted que saber que el Señor te da lo que necesitas. ¿Cuántos han pasado por esta área? Que tú puedes ver que el Señor suple tus necesidades. Aleluya. Y cuando tú miras que tus necesidades son suplidas, tú dices, ay Señor, gracias, pero ¿cómo? ¿De dónde salió esto? ¿Y qué dice el Señor? Ponte a pensar que ahora que tú tienes, ¿no te gustaría ser generoso? Porque cuando Pablo fue con los hermanos allá en Grecia, era porque los hermanos, hermano, oiga bien esto, no es porque hay gente que llega a creer que el generoso es el rico. Y se escucha esto, que dé él porque él sí tiene. El rico tiene, que lo dé el rico. Y yo le voy a preguntar, ¿tú necesitas ser rico para ser generoso? No. ¿Y por qué a veces, hermanos, somos así? Y nos fijamos, no, pues él tiene más, que dé más. Es que aquí no se trata de quién da, hermano, es cómo el Señor te ha. ¿Sabías tú que la semilla la da Dios? La semilla la da Dios. Dice en la parábola del sembrador que la semilla representa. ¿Qué representa la semilla? La palabra. ¿Sabías tú que esta palabra nos enseña a ser generosos? Ok, preste atención. Aparte de ser, las condiciones para dar se requiere con generosidad. Diga conmigo, generosidad. Otra, no con tristeza. Vea por favor el versículo 7. ¿Lo tiene el 7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza.
En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice bien fuerte. Escuche cómo dice: ni de mala gana. No, hermano, pues yo a veces le digo a mis hijos, pásame una servilleta o pásame un tenedor, y que yo mire que ellos me hacen muecas. Digo, mi hijo, no me vaya a enfermar la comida. Cuando algo te hacen o nos hacen y es de mala gana, hermano, cuidado. La Nueva Traducción Viviente dice que de mala gana. La Reina Valera dice que no lo demos con tristeza. Si tú vas a hacer algo, hermano, y no nada más en el área financiera, si tú vas a hacer algo para el prójimo, tenga mucho cuidado cómo, con qué. Ya nos dimos cuenta que importa la voluntad, tiene que haber voluntad, ¿correcto? Pero dice aquí que no lo demos con tristeza. ¿Por qué será que no quiere que lo demos con tristeza? La palabra lo enseña bien. Siga viendo por favor más abajo. Dice, ni por necesidad. Mire, cuando yo aprendí este versículo, yo tendía a ayudar a alguien cuando estaba necesitado. Pero cuando yo vi este versículo, hace mucho tiempo atrás, y yo vi esta palabra, ni por necesidad, yo dije, Señor, yo no tengo que extender mi mano nada más cuando se necesita. Porque eso es lo que solemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ay, voy a ayudar porque se necesita. Aún aunque no se necesitare, ¿no te gustaría, hermano, tener buena siembra con tu prójimo? ¿Por qué vamos a esperar sembrar, hermano, solamente cuando lo necesite la persona? Y cuando usted está entendiendo esto de sembrar, entiende, hermano, hay gente que dice, nadie me habla por teléfono. Y yo le pregunto, ¿y usted a quién le habla por teléfono? No, pues a nadie. Pues es que tú no has sembrado. Siembre, hermano, siémbrele. Usted haga llamadas de teléfono. Es que a mí nadie me invita a comer. ¿A quién has invitado tú a comer? Dele un codazo al hermano que tiene a un lado. El típico del matrimonio, el clásico del matrimonio. Nunca mi esposo me dice que me veo bonita. Y a las hermanas no les gusta cuando yo le digo esto, porque le digo a las hermanas, ¿y usted cuando le dice que se ve bien guapo? Ay, pastor, es que no es lo mismo. No, es que así como tú quieres que tu esposo te diga que te ve bonita, ¿tú no crees? Le pregunto a los varones, ¿no le gusta que usted, su esposa, lo vea guapo? Yo esta mañana le dije a mi esposo, en la mañana estábamos preparando aquí el altar, y cuando yo me senté y yo vi a mi esposo, hermano, créalo que yo lo vi y cuando él baja, secretito así, le digo, corazón, te ves bien guapo hoy. Sí, le dije. Y yo vi donde, como que él se puso más grande de lo normal. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque él ha sembrado eso en mí también. Lo que tú siembras, cosechas. Pero hay veces que, oiga bien esto, vas a tener cosecha de algo que tú sembraste, pero va a haber momentos en que a veces no va a haber una cosecha, hermano, si tú primero no siembras. Proverbios dice, el que quiere amigo, primero muéstrese amigo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se habla aquí, hermano, veamos que no se haga con tristeza, no lo hagas por necesidad. No solamente le lleves el caldo al hermano cuando está enfermo, aun aunque no esté enfermo. Ahí hay momentos que el Señor te va a guiar. Tú estás cocinando, hermano, es bonito cuando a veces estás en la cocina, que a usted a veces no le viene eso. Yo a veces ando en el Walmart echando la porción para la comida y viene clarito, te vas a llevar extra porque le vas a dar al hermano o a la hermana. No necesita estar enfermo para darle. No es por necesidad. Usted dé, dice amén. La otra condición, hacerlo con alegría. Aleluya. ¿Sabe por qué es bueno hacerlo con alegría? Vea lo que dice en el versículo 7. Porque Dios ama. Dios ama. Mire, nosotros decimos así: Dios bendice al dador alegre, porque lo cantamos. Dios bendice al dador alegre. Pero si nos vamos al original, no dice Dios bendice, Dios ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Aleluya, aleluya. Cuando tú eres un dador alegre, pero no te quejas, no andas reclamando, no andas cobrando después, hermano, no andas con tristeza o con cara de dolor, hermano, ahí con cara de angustia porque hoy te dolió, hermano. No, cuando ya así, hermano, créelo que la cosa no va a funcionar.
¿sí? No funciona. Hermano, cree en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Estas son condiciones que vienen solo en el capítulo 9. Veamos cuáles son los resultados. ¿Está listo? Vea, el primer resultado lo encontramos en el versículo 8. Primera cosa que nos damos cuenta en este capítulo, que dice que uno de los resultados es que Dios te proveerá. Diga conmigo, Dios te proveerá. ¿Sabes por qué te va a proveer? Vea cómo dice el versículo 8. Lea conmigo el 8. Poderoso es Dios. Otra vez. Poderoso es Dios. Otra vez. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se da cuenta por qué tú tienes todo lo suficiente? Porque el Señor quiere que abundemos en buenas obras. Amén. Ahora, dice ahí, uno de los resultados cuando tú y yo damos, hermano, tomando en cuenta las condiciones al momento de dar, basándonos aquí en el mismo contexto, dice que Dios te va a proveer. ¿Sabes por qué? Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso. Amén, amén, amén. Aleluya. Cuando yo miro que una familia está siendo próspera en áreas, una de las cosas que cuando me dicen, puede venir a orar por esto, puede orar por mi carro, puede orar por mi casa, puede orar por el trabajo que acabo de recibir. Una de las cosas que le doy, y usted es testigo, es que le digo esta palabra: busque primero el reino de Dios. Ponga en primer lugar a Dios y el Señor va a encargarse de las demás cosas. Porque es bíblico, hermano. Todo lo que sea respaldado por Dios va a haber un resultado. Si el Señor dice, busca primero mi reino. Hay gente que no lo entiende, pero creo que aquí sí todos lo entendemos. ¿Qué es eso? Que primero nos interesen las cosas de Dios. Hermano, esto se va a pudrir, esto no vale. Hermano, una ocasión orando clarito el Señor me decía, te recuerdo que todo eso se va a acabar. Esto nada es para siempre, lo único que es para siempre es la vida eterna que te voy a dar. Hermano, no nos afanemos por las cosas de aquí. Si el Señor permite que tengamos aquí esto, gloria a Dios. Pero el Señor dice, primero quiero que tú te importe mi reino. Las demás cosas, dice su palabra en ese pasaje de Mateo, dice, yo sé que tienen necesidad de comer. Yo sé que tienen necesidad de vestir. Yo conozco las necesidades que hay en ustedes. Y dice, si yo le proveo a las aves, si yo le proveo a los campos verdes, que no te vaya a proveer a ti. ¿Y qué dice? ¿Que acaso ustedes no valen más que los pájaros? Claro que sí. Entonces, pero la clave o lo principal, ¿cuál es? Buscar primero a Dios. Dice amén. Primero es el hermano. Y aquí es importante saber que Dios va a proveer. Diga conmigo, Dios me proveerá. Otra de las cosas es que suple a otros. Diga conmigo, suple a otros. Vaya al versículo 12, por favor. El apóstol Pablo empieza a decir qué es lo que pasa cuando se da esa ayuda a los hermanos. Dice el 12, porque la administración de este servicio, ¿de cuál servicio? El servicio de dar. Otra vez, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Detente. Cuando tú ayudas a alguien, le estás supliendo una necesidad. Le estás supliendo algo al hermano que probablemente no te lo ha dicho, o probablemente, hermano, ni te lo va a decir, o tú no te das cuenta. Hermano, te ha pasado que a veces, y la primera vez, y se lo he dicho yo a usted, la primera vez que yo extendí la mano, el hermano no tenía para la gasolina y yo no lo sabía. Y cuando la persona te llega a decir, hermano, el año pasado el Señor nos guiaba a que pudiéramos, gracias a Dios, hermano, ¿cuántos sabemos que el Señor bendice su iglesia? Y el año pasado, al inicio del año, una de las oraciones es, Señor, dinos si en este año, porque lo hacemos anualmente, hay una iglesia que quieres que ayudemos. Estaba pasando lo de la pandemia.
y el Señor ponía clarito una iglesia en México. Y hablé, me conecté con la persona para hacerlo llegar mensualmente y dijimos, pastor, mensualmente usted va a esperar esta cantidad. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Me dice, con eso de la pandemia nosotros pagamos renta en la iglesia y quiero que sepa que lo que ustedes van a estar mandando es para pagar la renta en la iglesia. Hermano, dígame cómo cree. Yo no sabía, yo no lo sabía. Aleluya, aleluya. Yo no lo sabía, hermano, no sabía que estaba esa necesidad. Recuerde que las iglesias no se estaban congregando y si no se junta la iglesia, ¿cómo se va a sostener, hermano, la renta? Y clarito el Señor ponía, allá va a ser. Y para honra y gloria de Dios, hermano, cuando dice ahí, mire cómo dijo el apóstol Pablo, no solamente suple lo que a los santos falta, lo que a los santos le falta. ¿Cuántos tienes que saber, hermano, que cuando tú das a alguien, estás supliendo algo en alguien? Hermano, a veces que ni siquiera te pones a pensar en eso. Sigamos viendo, vea otra cosa. Produce o el resultado es que también hay acción de gracias. Vea, siga leyendo en el 12. Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Si tú eres una persona que te están dando algo, te dieron comida, le voy a contar otro testimonio. Nosotros damos mensualmente una ayuda en Rusia a unos misioneros y los hermanos, el gobierno no los dejaba entrar a un territorio, no quería que entrara en ese territorio por la pandemia. Con, hermano, lo que se da, la ayuda, porque no nomás somos nosotros, somos muchas iglesias que ayudamos a los misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, y dicen los hermanos, daban testimonio y decían, gracias a la pandemia, aunque se oiga así, dice, pero juntamos despensas para la gente y el gobierno se dio cuenta y tanto que habíamos estado queriendo entrar en una comunidad, en un área, dice, pues ahora gracias a las despensas, ahora sí nos dejaron entrar, el gobierno los dejó entrar, fíjese, y ahí pueden dar el evangelio, ese es el trabajo del misionero, pero mire, gracias a que había, ¿qué, hermano? Comida, una despensa. Cuando una persona recibe una despensa y no tienen que comer, hermano, eso es algo que a veces nosotros no pensamos, la gente no tiene que comer y le da. ¿Cómo crees que va a reaccionar esa persona? ¿Qué es lo que dice ahí? Que uno de los resultados después de dar, ¿hace qué, hermano? Acción de gracias. Dime si cuando tú ¿a quién de aquí en algún momento le han dado algo? Levante la mano. Todos hemos recibido en algún momento algo. Dígame si una de las cosas que hacemos es decir, gracias Dios. Aleluya. Te das cuenta que una persona, hermano, cuando el resultado de dar es que va a producir una acción de gracias a Dios. Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor. Eso es el resultado después que tú das. Dice amén. Aparte de que se da acción de gracias, vea por favor el 13. Pues por la experiencia de esta administración, ¿de qué administración? El de dar. Pues por la experiencia de esta administración, léalo conmigo, ¿qué hacen? Glorifican a Dios. Otra vez, glorifican a Dios. La gente, hermano, glorifica a Dios. Aparte que dice, gracias Dios, la gente empieza a decir, te alabo Señor. Ay Señor, eres bueno. Ay Señor, qué misericordioso tú eres. Empieza, hermano, a glorificar a Dios. ¿Correcto? Siga leyendo. No solamente glorifican a Dios. Siga leyendo, por favor. Ahí. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. Hermano, ellos se dan cuenta, la persona que recibe o cuando tú y yo recibimos, estamos viendo que fue obediente la persona que lo está haciendo. ¿Correcto? Porque si lo hizo, hermano, es por obediencia. Y dice ahí que glorifican a Dios por la obediencia, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Vea el 14, y el 14 sé que le va a gustar. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Que cuando una persona o cuando tú das, tienes que saber esto. Alguien va a estar orando por ti. Lo repito, alguien va a estar orando por ti.
¿Sabes qué hacen los misioneros que mensualmente ayudamos como iglesia? Hermano, dan gracias a Dios por nosotros, la iglesia. Cuando alguien, hermano, recibe algo, ¿qué acaso tú dices? Ay, Señor, bendícelo, gracias, Señor. Eso es algo, hermano, y la persona empieza a orar por ti. ¿Te habías puesto tú a pensar en esto? Que cuando tú das el resultado, hermano, es que alguien va a estar orando por ti. Porque dígame, hermano, ¿cómo seremos capaces? Aunque sí lo hay, pero es bonito, hermano, tener presente, oiga bien esto, no para sentirte endeudado, pero es bueno agradecer por aquellos que en algún momento nos han extendido la mano. No podemos olvidarnos, hermano, no podemos, ustedes, y de vez en cuando es bueno voltear y poder hacer un recuerdo, hermano, qué persona me ayudó cuando más lo necesitaba. ¿Recuerdas, hermano, cuando no tenía ni para la pasta de dientes? ¿Te acuerdas, hermano, cuando no había ni carro y andábamos caminando? ¿Se acuerda, hermano, cuando no había zapatos y hubo alguien que te llevó con unos tenis nuevos? ¿Cómo, hermano, no te vas a acordar de aquello? ¿Y cómo no vas a poder bendecir a la persona? ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú haces eso, hermano, tú tienes que saber, o ya sea que tú ores por alguien que te ayudó, o tienes que saber que cuando tú das, alguien va a estar dando gracias a Dios por tu vida. Alguien va a decir, Señor, gracias por el hermano, gracias por la iglesia, gracias por la hermana. ¿Entiende usted esto? Ahora, ¿dónde se puede sembrar? Porque yo no quiero que usted salga de este lugar creyendo que solo se siembra monetariamente. No, Señor. Aquí en este pasaje, el capítulo 9, estaban hablando de una ofrenda que iban a llevar a la iglesia de Macedonia. Sí, Señor. Pero me voy a salir un poquito y ahora me voy a ir al libro de Gálatas. Porque el sembrar, esta iglesia, hermano, de Grecia, pudo hacer una buena siembra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue de grande bendición a otros hermanos. Denle un aplauso a Dios por ello. Amén. Aleluya. Pero no solamente, váyase al libro de Gálatas conmigo, capítulo 6. Pero no solamente, hermano, ellos pudieron ser de bendición, sino que tienes que saber que nosotros como iglesia también somos de bendición a otros. Dice amén. Nosotros también podemos ser de bendición, pero no nada más, hermano, se puede sembrar en el área financiera. Créelo, hermano, que cuando tú le ayudas al pobre, cuando tú le ayudas a la viuda, cuando tú le ayudas al desamparado, al huérfano, todo eso tiene su recompensa. Hermano, en otra ocasión me daba testimonio una persona y me decía, vino alguien y me pagó la renta del mes. ¿Tú sabes lo que se siente para esa persona que está, vamos a decir, sola, y que alguien te paga la renta del mes? Y tú dices, pues se la pagó un rico. No, hermano, no se la pagó un rico. Eso es algo que tú y yo tienes que considerar. Cuando tú sientas, hermano, que eres movido por Dios en esa área, hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo, hermano, porque tú no sabes. Y oiga bien, y ¿sabe por qué tengo la libertad de decirlo? Porque creo que en estos 10 años que he estado en este lugar predicando, usted tiene que conocer en lo que hay en mi corazón. Y créalo, hermano, que en mi corazón usted es testigo, y sé que está pasando allá por otros lugares que no estamos muy privaditos aquí, pero usted como iglesia sabe que yo no le ando pide y pide y pide y pide y pide, y usted lo sabe eso, ¿correcto? Pero sí sé que es un pueblo que usted le ha creído a la palabra y usted ha sabido dar. Usted ha sabido dar. Sígalo haciendo, hermano. Siga dando cuantas veces el Señor lo dirija. Pero hay que saber algo. No nada más se siembra en el área monetaria. Dice amén. Le traigo ejemplos. Basándonos solo en Gálatas 6. ¿Qué otra manera se puede sembrar? Tú dices, es que como que ahorita hay una temporada, hermano. Todos. ¿Cuánto dice? Cuando pasó en el libro de Génesis, que dice que Egipto iba a pasar por un momento de 7 años de hambre y 7 años de escasez, ¿lo recuerda? Nosotros estamos en un lugar donde cuando está lo del aceite se ve mucho, pero también cuando se baja el aceite como que se baja todo, ¿correcto? Y oiga, hay algo, el apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la
escasez. Dígalo conmigo. He aprendido a vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en la escasez. ¿Cuántos glorifican a Dios por ello? Amén. Aleluya. El año pasado ustedes testificaron de cómo Dios los había bendecido aún en medio de la pandemia. ¿Lo recuerdan? Y yo recibí una llamada. Me dice, quiero hacer una ofrenda anónima, pero quiero que me diga si hay necesidad, alguien que necesite de su iglesia. Y sabe, le pude decir, le voy a decir la verdad. Hasta este momento, gracias a Dios, todos han dicho que han visto la mano de Dios. Y le voy a decir, no hay alguien que me haya venido a decir, pastora, no tengo con qué pagar, pastora, no tengo comer. No hubo eso. Y le tuve que decir a la persona, gracias, pero realmente no ha habido alguien, hermano. ¿Está entendiendo esto? Porque también tenemos que saber, hermano, recuerda lo que le pasó al pueblo por andar de codicioso. Cuando le dijo el Señor, usted agarre el maná, nada más lo que se necesita. Pero hubo uno que otro abusado que dijo, vamos a agarrar extra. ¿Qué le pasó al maná? Se engusanó. Hermano, cuando el Señor te quiere dar, hay temporadas, pero también tenemos que en todo momento saber distinguir esas temporadas. Dice amén. Si tú miras que el Señor te está bendiciendo, bendiga, hermano. Si tú estás pasando por una necesidad, manténgase fiel a Dios como quiera, porque el Señor ahí está contigo y conmigo. Amén. Ahora, vean qué manera se puede sembrar. Vea capítulo 6, lo tiene. Pero vamos a hacer algo diferente y le voy a pedir a mi hermano de la cámara que se esté listo, porque no estaré basándome en la Reina Valera, sino en la Nueva Traducción Viviente. En la parte trasera de sus notas yo le puse el capítulo 6, pero con la Nueva Traducción Viviente, un poquito más entendido. Y viendo el capítulo 6, ¿dónde se puede sembrar? Primero, veamos que se puede sembrar. Diga conmigo, siembra misericordia. Lea conmigo el versículo 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudar a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vea la palabra, si otro creyente está dominado. ¿Cuántas veces hay gente que es dominada por el pecado? ¿Conoces a alguien o has visto a alguien que está siendo controlado por el pecado? ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Mira, ustedes que son espirituales, esta palabra no es para el que no conoce de Dios allá afuera. Hay veces que nos enojamos tanto con el mundo porque queremos ver que el mundo que no tiene a Dios haga algo bueno o haga algo, hermano, justo. Estamos equivocados. La gente que no tiene a Dios, hermano, ¿cómo tú quieres que haga algo? Pero ¿por qué no lo ayuda, hermano? Porque no tiene a Dios. Esta palabra dice, tú que eres espiritual, ¿a quién le está pidiendo que le ayude al que está siendo dominado por un pecado? ¿A quiénes? A nosotros. Diga conmigo, a nosotros. ¿Sabes a quién quiere usar Dios? Para que cuando una persona está siendo dominada por el pecado, dominado, controlado por el pecado, nosotros que somos espirituales somos los que le tenemos que ayudar. ¿Sabes qué se necesita para que esta persona espiritual que somos tú y yo podamos acercarnos al que está siendo dominado por un pecado? Se necesita misericordia. Diga conmigo, misericordia. Porque si no hay misericordia, ¿sabes lo que hay? Pues allá se metió él, pues allá que se quede. Eso escogió que va para el infierno. ¿Cuántas veces así habla la iglesia? A mí qué me importa, allá que la pastora lo reprenda, hermano. Y tú no te importa el hermano. ¿Cuántos de aquí cuando ven que su hermano está mal, te gusta, hermano, extender misericordia? ¿Sabes qué dice la palabra? Y si tú no eres muy misericordiosos, eres de los duros, eres de esas personas que tienen el corazón que dice, ay, pero, ay, el hermano que no cambia, ay, el hermano tan... Cuidado, hermano, porque dice la palabra, juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. ¿Cuántas veces tú has venido a pedirle a Dios misericordia? ¿Y te la ha dado? ¿Y por qué a veces nosotros no podemos dar misericordia? ¿Sabes que esta es una buena semilla?
si tú eres misericordioso con tu hermano, el día que tú necesites misericordia delante de Dios, ¿qué va a decir Dios? Ah, como mi hija sembró misericordia, yo voy a ser misericordioso. ¿Entiende usted que lo que se siembra se cosecha? Como que ya le cambió la cara. Ay, mire, yo creí que iba a ser al revés. Creí que cuando hablara de las finanzas se me iba a apachurrar, y cuando hablara de esto usted se iba a alegrar, pero parece que está al revés. ¿Está entendiendo usted esto? Esta es una palabra, hermano, que a veces no lo vemos como una siembra, pero esto es una siembra. Siembra misericordia. ¿Se puede dar una sonrisa al hermano que tiene a un lado? Tiene una sonrisa. Le pregunto, ¿te ha fallado el hermano que tienes a un lado? ¿Te ha fallado? ¿Alguno? No. Pero le pregunto, ¿ha habido perdonar lo que el hermano te hizo? ¿Sabes por qué? Porque es por la misericordia. El día en que tú perdonas, cuando tú quieras que alguien te perdone, ¿qué va a pasar? Te van a perdonar. ¿Sabe qué dice la palabra? Yo te perdono a ti, porque tú dices, perdona las ofensas que te hacen como yo perdono tus ofensas. ¿Que así no dijo Jesús? Pero dice, perdona tú las ofensas para yo poderte perdonar. Hermano, echemos ganas a esta semilla, siempre misericordia. Vea el otro, vea el versículo 2. Ayúdense a llevar unos las cargas de los otros. De esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Amar a tu prójimo. ¿Sabe qué dice ahí? Ayúdense a llevar las cargas. ¿Sabe cuál es el otro punto de dónde puedes sembrar? Siembra en la intercesión. ¿Qué es intercesión? Dice la palabra que había un camino y que Dios estaba viendo quién se paraba en el camino, porque Dios estaba a punto de destruirlo. Y dice Dios de esta manera: yo busqué a ver quién se paraba a decir, no, Señor, no lo destruyas. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice, y no hubo ni uno. No encontré ni uno que se parara en el camino. Cuando se dice intercesión, por si tú no sabes qué es intercesión, es que está ese camino que Dios está a punto y tú te paras. No, Señor, ahí estás parándote por alguien más. ¿Cuántas veces tú nada más oras por ti mismo? ¿Cuántas veces nada más tú oras por tu familia? ¿Cuántas veces no sales de la misma oración? Mi esposo, mis hijos y yo. Mi esposo, mis hijos y yo. Mi esposo, mis hijos y yo. Y es todo lo que oramos. ¿Sabes que la intercesión es pararte y decir, Señor, hoy te pido por la familia de mi hermano? Señor, hoy te pido por el hijo de mi hermana. Hoy te pido por la iglesia aquella. Eso es interceder. Hermano, esta semilla es una semilla tremenda. ¿Sabes? Moisés fue un intercedor. Moisés, ¿cuántas veces Dios quiso destruir el pueblo de Israel? Hermano, yo siento la presencia de Dios. ¿Usted la siente? Aleluya, dale la gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces Dios quiso destruir al pueblo? Y allá va Moisés. No, Señor, no lo destruyas. Eso era, hermano, un intercedor. Y oiga bien esto, siempre en la intercesión. Porque cuando tú, hermano, intercedes por otros, ¿te gusta a ti cuando alguien ora por ti? Tú sientes cuando alguien ora por ti. Ah, yo sé que alguien está orando por mí. Sí, hermano, y se siente bien bonito cuando alguien ora por ti. Que aunque no está ahí en tu casa, tú estás consciente que alguien está orando por ti. Recuerda la bendición que tenía Timoteo. Timoteo tenía la bendición que decía que Pablo oraba, intercedía por Timoteo. Imagínense, Timoteo se sentía contento de que él sabía que el apóstol Pablo intercedía por él. Hermano, yo sé que cuando yo me paro aquí a predicar, hay alguien que está intercediendo por mí. Yo lo sé. ¿Y sabes cuál es la intercesión? Úsala, Señor. Dale palabra de sabiduría. Eso es interceder. Probablemente nadie se dé cuenta, que hay gente que quiere que todos se den cuenta por horas. Oré, mire, hermano, una ocasión a mí me decía en oración, ora por Joyce Meyer. ¿Cuántos conocen a Joyce Meyer? Una predicadora. Y dije, Señor, ¿qué? Ora por ella. Y ella ni va a saber que yo oré por ella. Hermano, yo fui obediente y yo empecé a interceder por esa mujer. ¿La conozco en persona? No, solo en la tele. Pero fui obediente. Hermano, y hay veces que decimos, bueno, pero para usted siembre esa semilla de intercesión. Dice amén. Siga viendo la otra. Siembre humildad. Si te crees demasiado importante,
para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Aleluya. Siempre humildad. Hermano, es cierto que Dios nos usa, pero con humildad. Porque dice ahí, no creas que eres muy, hermano, hay veces que el hermano sin mí no hace nada. No, hermano, tranquilo. Seamos humildes. ¿Cuántos entienden esto? La palabra dice que al humilde Dios lo ve. Al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo Dios lo ve de lejos. Hermano, una persona humilde, créalo, y ya anteriormente lo vimos en un mensaje y todo el tema fue de la humildad. El que es humilde tiene grandes beneficios. ¿Lo recuerda? Hay grandes beneficios una persona humilde. Sembremos la semilla de la humildad. Siga la otra. Esta es tremenda, váyase hasta el versículo, el de siembra en ti, es en el versículo 4 y 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Vea bien, léalo conmigo. Presta mucha atención. Léalo conmigo. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. ¿Cuántos dicen amén? Siembra en ti. ¿Qué es esto? Aquí no entra el ser egocéntrico, no me lo confunda, no se vaya por allá. Dice ahí que pongas atención a tu propio trabajo. Hay veces que le andamos poniendo más atención al trabajo del hermano que al trabajo tuyo. Y mira, no hizo, y mira, se sentó, y mira, se paró, y mira, ya habló, y mira, no dijo. Ay, hermano, si se paró, si se sentó, y hay que saber algo. Siembra en ti, pon atención en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenés que poner atención en ti?